segundo bloque este domingo con Claudia Chavarría, Héctor Tristán y Santiago Sáenz Valiente, y les dije, no se me van a escapar. Yo escucho hablar de la reforma impositiva hace 50 años, más o menos tengo 58, así que mirá. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Algún día se va a hacer? Porque hasta ahora todos son parche sobre parche sobre parche y se hace cada vez más grande la presión impositiva, pero de reforma... Claro, y además yo creo que cuando hablábamos hace un rato, si no era ayer, sobre los impuestos provinciales y los regímenes de retención, y da la sensación de una pelea entre pobres, porque provincias que no tienen la recaudación suficiente para financiar su propia administración, y entonces a qué recurren al pobre contribuyente, y así... Imagínate 24 provincias, más todos los municipios, más el Estado Nacional, todos sobre los mismos contribuyentes. Yo creo que es absolutamente necesaria una reforma integral. Si no recuerdo mal, estamos más o menos en 96 impuestos por cada bien que nosotros compramos. 96 impuestos. O sea que la anarquía impositiva, no solo la presión, la carga administrativa y a su vez incluso el costo que significa para los tres estados esta administración fiscal. Yo creo que esto requiere... El problema que tiene las reformas fiscales es que como es un país federal y ha pasado con el convenio multilateral en ingresos brutos, desde el año 1977 no se ha podido firmar un nuevo convenio porque requiere la unanimidad de 24 provincias, que nunca se obtuvo. ¿Vos te acordás, se deben acordar ustedes, yo creo que fue Rodríguez Sá, ¿te acordás esa semana que fue presidente, que había dicho que había que tirar todo y empezar todo de cero? Bueno, más o menos es así, ¿no? Sí, eso no sería muy extremo, pero habría que pensarlo en un periodo cierto donde comenzar un nuevo sistema fiscal que reemplace a todo lo anterior. Héctor, yo lo que creo es que no hay sistema tributario, eso es lo más grave. O sea, bueno, tenemos claro. En el mejor de los casos hay un montón de tributario claro. con una cantidad de impuestos superpuestos, distorsivos, que no tienen en cuenta los principios esenciales de la Constitución Nacional, de equidad, de razonabilidad, de capacidad de contribuir. Entonces, claro, esto es lo que nos preocupa a todos, porque no solo se pagan altos impuestos, sino que a veces pagan impuestos gente que el número es ficticio, hoy lo habló Claudia, donde aparece un número absolutamente ficticio sobre el cual tengo que pagar, sobre una ganancia que no es real, que no refleja la realidad. Y esto es lo gravísimo y lo preocupante. Por eso creo, la última reforma fue del 1985, la verdadera que tuvimos. Y hoy yo creo que en principio hay que barajar y dar de vuelta. No olvidemos que lo que quiere hacerse con las pymes hoy es derogar el impuesto a la ganancia mínima presunta, aplicar el pago cuenta total de los débitos y créditos bancarios. Pero en el agro hay dos puntos que está bien. Nos encantaría que haya una reforma tributaria global para todas las actividades. Pero hay dos puntos en nuestra actividad que son centrales y ojalá en estas modificaciones que se están charlando se puedan incorporar, que es que nosotros en la actividad agropecuaria pagamos impuesto a las ganancias por la ganancia, ¿cómo lo puedo decir?, por tenencia, y que no pasa en ninguna otra actividad. Vos pagás impuesto a las ganancias por la hacienda que comprás para engordar y vender, o para los cereales que lo tenés al cierre del ejercicio y lo tenés que evaluar a precio de mercado cuando no sabés en el momento de la venta a qué valor lo vas a vender. Esto no pasa en una industria. Es un privilegio que tenemos, de pagar impuestos sobre mayor situación ficticia. En la reforma de 1985 se cambió este sistema actual. Esto definitivamente ya no puede pasar. Para los productores agropecuarios tienen que tener el mismo derecho que el resto de los contribuyentes, hablando de equidad, que se evalúe los cereales, por ejemplo, a los costos incurridos y que se pague impuesto a las ganancias cuando realmente se realice o se venda el cereal. Operaciones realizadas. Ahora, eso no suena ingenuo, porque si no pueden arreglar la escala de impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, por ejemplo. No es que te estoy diciendo que eso es ingenio, esperar que eso llegue pronto, ¿no? Suena medio como... No, yo creo que eso no va a llegar pronto, pero lo que sí... Pero hay que plantearlo y... Claro, pero lo que sí es absolutamente inequitativo, porque, por ejemplo, la evaluación por tenencia de ciertos bienes tiene que estar ajustado por inflación, porque entonces debe determinarse la supuesta real utilidad, que es tu diferencial entre la evolución del precio de tu bien
y el ajuste de precios de toda la economía. Entonces, ese gap sería la ganancia. Pero eso es así hasta Desde el año 2002 tenemos suspendido el ajuste por inflación. Claro. Entonces, vos imaginate que la inflación acumulada debe estar en el 800% del año 2012 al día de hoy. Bastante más. O más. Bastante más. Bueno, entonces se ha grabado sobre ese 800 o más inexistente. Desde 1992, estrictamente. Primero de Perdón, abril. 1992. Claro, Perdón, confundí el 2. Sí, lo que pasa es que como estaba el 1 a 1 por ahí. Claro, cuando nació la convertibilidad, cuando supuestamente iba a haber inflación, ¿te acordás? Exactamente. Que hubo unos años que no hubo y después nunca más hubo volvió. unos pocos meses cuando Duhalde fue presidente que lo volvió luego a suspender. Eso sí es una total inequidad. ¿Cómo vas a estar grabando, no la capacidad contributiva? Ahora, lo que yo decía de ingenuidad tiene que ver con eso, es decir, ni siquiera hay voluntad, me parece, hacerlo. Claro. Es como que se han acostumbrado a estar cómodos en este esquema de donde Según tengo entendido, comparto con vos, Carlos, pero yo quiero marcar un punto que todavía no hablamos y que creo que es muy importante, que es, una cosa es la inflación que existe en el periodo, que distorsiona el resultado de ese periodo, donde los que tuvieron en la debacle del 2001-2002 lograron hacer planteos judiciales y prácticamente todos lo ganaron, y otra cosa es el daño acumulado que se viene planteando, donde poder plantear de un periodo determinado, hacer un juicio, probablemente no tengamos éxito porque la distorsión es, pero no tanta. Pero si tomamos todos los años acumulados y si encima hablamos de la venta de un inmueble, donde el costo se actualiza solo hasta 1992 y no se contemplan las diferencias de cambio, yo puedo haber comprado un inmueble en $1 millón, venderlo en $800.000 y tener que pagar 3, 4, 5 millones de impuestos a las ganancias. Claro. Y perdí $200.000, Carlos. Claro. Por eso esto es lo que hablamos del nivel de distorsión, ¿no? Por eso hay la reforma desde el punto de vista estructural, pero hay ciertas medidas que no necesitan la reforma. Restablecer los ajustes de la inflación en el cálculo del impuesto a las ganancias es una decisión política. Una vez que se hace eso, después no reformamos nada. No, por eso. Bueno, hace falta la dos cosas, porque si no seguimos. Si acomodamos un poquito la cosa, después vas a ver que no se reforma nada. Claro. Dentro de las propuestas de la Fundación Pensar y demás, las 30 famosas propuestas, una es la que yo te estuvimos explicando recién. Esto de pagar impuestos a las ganancias por la ganancia por tenencia no resiste análisis. Y otra fundamental, que bueno, con Santiago siempre le hemos criticado, es los saldos a favor en el IVA. En el IVA. Vos no sabés lo importante que son esos saldos a favor técnicos, especialmente en provincias del norte del país, que tienen otra situación, falló la cosecha, tenés problemas climáticos, diferencia de alícuotas. La vieja discusión de pagar impuestos sobre algo que después te lo van a devolver. Tema absolutamente. Pero además los saldos a favor es enorme, porque la inmovilización de capital de trabajo que sufre el contribuyente, lo sufre en el IVA, lo sufre en ganancia. Por ejemplo, en años como como los problemas climáticos, donde vas a perder la cosecha y entonces vas a tener un gran quebranto impositivo y vas a tener saldos de IVA porque no lo pudiste absorber, sujetos a una devaluación y a una inflación, por lo tanto una pérdida permanente del poder de la moneda. Y ocurre con los impuestos, en el caso de ingresos brutos, con los impuestos provinciales. Ahora, ustedes me hicieron el diagnóstico perfecto, pero no me dijeron cuál es la reforma. Entonces nos queda un bloque. Bueno. En el próximo me prometen decirme cuál es la reforma. El desafío. Después, no sé, depende por Hacemos cuánto. la pausa y nos van a explicar cuál es la reforma.